Buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a nuestro tercer webinar organizado por el Departamento de Juventudes de APJ. Muchas gracias por su asistencia. Soy Norberto Josaca, presidente de APJ. Quiero decirle que a pesar de las restricciones que nos impone la cuarentena, no hemos parado nuestras actividades. Y todos los departamentos que conforman APJ se encuentran ideando nuevas formas para poder cumplir con los fines de nuestra institución. Este es el caso del Departamento de Juventudes, que se encuentra muy bien dirigido por nuestro director César Shimizu, a quien le he pedido que dé las palabras finales de este webinar. Hoy tenemos un tema muy interesante. El webinar de hoy se titula Después del periodo de emergencia nacional, retos y oportunidades, a cargo de nuestro querido Luis Baba Nacao. El título de este webinar es bien ambicioso, dada la coyuntura de la crisis actual, verlo desde una óptica positiva, como retos que uno tiene que vencer y qué oportunidades se puedan presentar. Ya el martes tuvimos en nuestro segundo webinar al alcalde Jorge Muñoz, quien nos hablaba de resiliencia y de la necesidad que tenemos de reinventarnos. Creo que este tema es ideal para que Lucho lo pueda resolver. Lucho forma parte de ese selecto grupo de personas que no necesitan mayor presentación. Todos sabemos quién es el ingeniero Luis Baba Nacao y lo que ha hecho a lo largo de su trayectoria profesional. Actualmente Lucho se desempeña como director de varias empresas y es presidente de FIDE, una cooperativa de reciente formación en donde precisamente él es fundador de la misma. También quiero mencionar que es muy querido por sus alumnos de la Universidad del Pacífico, en donde se desempeña hace mucho tiempo como catedrático. Para terminar, quisiera agradecerle por adelantado a Lucho por su tiempo y porque sé que nos va a compartir información muy útil para todos nosotros. Ya no quiero hacerlos esperar más y doy el pase al ingeniero Luis Babanacao. Adelante, Lucho. Gracias, Norberto. Muy buenas tardes a todos. Gracias a APJ por esta oportunidad. Para mí es un placer compartir esta hora y 15 minutos con ustedes. He preparado una exposición que espero el agrado de todos ustedes. Esta es la agenda que vamos a llevar, ¿no? Después de la pandemia, retos y oportunidades. Y voy a dedicar unos 15 minutos a pintar el escenario con una introducción para ver cómo está el tema en el mundo, en el país. Y luego he preparado 8 temas que tienen que ver con retos y oportunidades provenientes de esta pandemia, ¿no? Y al final 2 láminas de reflexiones finales y espero que sea de provecho para todos ustedes la conferencia de hoy día, ¿no? Bien, decía que de lejos la pandemia del coronavirus ocupa la principal preocupación hoy día en el mundo, más que la inestabilidad geopolítica o más que los problemas comerciales hoy día, ¿no? También el precio del petróleo, que es una materia prima estratégica en el mundo, ¿no? Ha sufrido una caída espectacular. Vimos que en mayo las entregas estaban en precio negativo, cosa que nunca sucedió en la historia del petróleo, ¿no? Y a la fecha está más o menos en $36 el barril, casi la mitad de lo que costaba antes de la pandemia, ¿no? Importante la caída. Las bolsas en el mundo, la bolsa en el Japón, en Estados Unidos, en Europa, una caída importantísima también. En el Perú, la bolsa peruana también ha sufrido una caída espectacular. Banco Continental, que es el segundo banco más grande del Perú, la acción que nominal vale $1, costaba 3.43 a comienzos de año, hoy día vale 2.61, ha caído 24% y se trata del segundo banco más importante del país, ¿no? Reicor es otra empresa conocidísima en el mercado, ha caído 35% el precio de sus acciones, el valor nominal es $1 y casi está en el valor nominal
una de las empresas más admiradas del país, ¿no? Y Volcan, que también está en un sol, el valor nominal está en 34 centavos, ¿no? Y Credicorp, que es el grupo financiero más grande del país, ha caído 27% también, ¿no? Como ustedes verán ahí, en la sucesión no solamente han caído las acciones en el Perú, sino también en todo el mundo, ¿no? Entonces, estamos sufriendo, sí, está sufriendo el mercado. Perú es un país eminentemente minero, ¿no? La historia del Perú está íntimamente ligada al precio de los minerales. Cuando el precio de los minerales está alto, Perú la pasa muy bien. Cuando cae el precio de los minerales, Perú tiene una recesión, ¿no? Y si ustedes ven ahí, estas son estadísticas desde el año 2006 a la fecha. Todos los minerales que Perú produce tuvieron una subida espectacular, ¿no? Hasta el año 2011 más o menos. Eso se denominó el boom minero y la pasamos muy bien. Perú crecía pues al 6, 7, 8%, ¿no? Casi como China. Y después hubo una caída porque salió Bernanke a anunciar de que la Fed ya no iba a emitir 85.000 millones de dólares mensuales en su plan de estímulo monetario. Y en la misma semana salió Xi Jinping y dijo de que China ya no iba a crecer al 10%, sino al 7.5%. Y entonces los precios se cayeron, como ven ahí, todas las curvas se cayeron, ¿no? Y hemos vivido, digamos, en los últimos años ya no creciendo al 6, 7, 8%, sino al 3, al 2%, ¿no? Y esos precios que ven encerrados en círculos se refieren a los precios actuales y cuánto ha variado de comienzos de año a la fecha, ¿no? Y como verán ustedes, a la derecha arriba el cobre ha caído 11% en este año, el zinc ha caído 9%, el plomo 11% y el estaño 6%, ¿no? Así que la minería tampoco le está pasando bien y es el motor, digamos, de la economía peruana, ¿no? Y está encerrado 70 días sin producir, ¿no? ¿Qué más produce el Perú? Produce algunos implicados miles de peruanos. El azúcar, el maíz, el café, el cacao, el arroz, donde trabajan miles de peruanos y sus economías dependen básicamente del precio de estos productos. En el Perú hay 5 ingenios azucareros. El precio del azúcar está realmente muy deprimido. Hay una sobreproducción mundial y yo estoy seguro que los 5 ingenios están perdiendo dinero hoy día, ¿no? Los que producen maíz, Perú produce más o menos 900.000 toneladas al año, que es el maíz que comen los pollos, ha caído 21% y yo diría que los maiceros no están ganando dinero ni están contentos. El café y el cacao también han sufrido bajas importantes, ¿no? Y también, digamos, están en una recesión, digamos, todos los productores, ¿no? Y esto es bien importante porque estas miles de productores tienen menos economías para consumir. Entonces, seguramente la economía peruana ya no va a crecer como antes, sino un poco más reprimida. Estos son los datos del Fondo Monetario Internacional de abril, ¿no? Como ustedes saben, se han estado corrigiendo el crecimiento económico en el mundo y los crecimientos económicos del fondo que a comienzos de año eran unos, hoy día, digamos, son más realistas después de la pandemia, ¿no? Y se prevé que este año la economía global va a decrecer 3%, ¿no? Y en las economías desarrolladas la caída es de 6%, y en las economías emergentes el fondo dice -1%, pero mi apreciación es que las cifras van a ser mucho más negativas de lo que el Fondo Monetario está pronosticando. ¿Qué está pasando en el Perú? En las barras de arriba aparecen los crecimientos económicos de Perú desde el año 92 a la fecha, ¿no? Hasta el año pasado. Y como verán, la serie estadística de Perú en todo este trayecto ha crecido todos los años, excepto en la crisis del Asia, el año 98, ¿no?
Perú tiene en el mundo un importante recorrido como país de crecimiento económico importante. En los últimos 20 años, Perú ha sido el 10º país de más alto crecimiento en el mundo, ¿no? Una cosa importantísima. En América Latina hemos sido el 2º país después de Panamá de más alto crecimiento en los últimos 20 años, ¿no? Y abajo, a la derecha, ustedes verán los gráficos de mes a mes, cómo ha estado creciendo el PBI, cómo ha estado el crecimiento económico, y verán las cifras de marzo, a la derecha, menos 16% de caída, y en abril estimamos casi 40% de caída, ¿no? El menos 16 es lo anunciado por INEI y probablemente en estos días anuncie abril, ¿no? Y seguramente va a ser una cifra menos 30, una cosa así, y mayo también seguramente una cifra parecida a menos 30, ¿no? Para el año, a fin de año, a la izquierda, abajo, aparece el pronóstico menos 12% de caída, ¿no? Este es un atraso como de 4 años de crecimiento económico normal en el Perú, ¿no? Así que hay que ajustarse el cinturón y ojalá encontremos, digamos, un motivo de crecimiento en los próximos años que nos induzca a salir más rápido y a recuperar esta caída del PBI producto de la pandemia, ¿no? Otra cosa importante es la PEA, la población económicamente activa en el Perú. Se calcula en 17 millones de personas, de las cuales 5 millones son formales y 12 millones son informales. O sea, la informalidad, digamos, supera la formalidad en el Perú, como ustedes saben, ¿no? En una reciente encuesta del grupo Ipsos Apoyo, ellos han deducido que el desempleo llegará a 33% en el Perú producto de la pandemia, ¿no? Y el INEI ha anunciado hace unos días de que por efectos del COVID-19 se ha perdido 1.200.000 empleos formales en Lima. Así que ya no hay 5 millones de empleos formales, sino 3.800.000, y probablemente mucha de esta gente que ha perdido su empleo se agregue al mercado informal y ustedes podrán comprender lo que significa eso, ¿no? Y entonces aparece un concepto importantísimo en la economía que se llama la confianza del consumidor, ¿no? Y en situaciones como las que vivimos, los trabajadores actúan con temor a perder sus ingresos, ¿no? Nadie está seguro que va a tener su trabajo el próximo mes. Y entonces el habitante común en el mundo dice, yo cambiaba mi casa cada 20 años, mejor sigo viviendo en mi casa, mejor no compro vivienda nueva. El que cambiaba su auto cada 4 años dice, mejor, como no sé si voy a tener empleo el otro mes, mejor sigo con mi auto viejito, ¿no? Hay cambio de estación y digo, oye, mejor hablo del baúl y saco mi ropa de invierno el año pasado y no compro ropa nueva, y yo salía 2 veces a la semana a comer a la calle, mejor le digo a mi mujer, oye, mejor nos quedamos a comer en la casa porque el otro mes no sé si voy a tener ingreso, ¿no? Y como consecuencia de esto se cae el consumo privado, que es el principal componente del Producto Bruto Interno, ¿no? Y entonces este tema de la confianza del consumidor es bien importante porque hoy día y durante varios meses seguramente esta confianza va a estar en niveles muy bajos, ¿no? ¿Qué está haciendo el Banco Central de Reserva, ¿no? El Banco Central de Reserva tiene una tasa de interés que se llama la tasa de interés de referencia, que es un indicador para el sistema financiero a qué desea el Banco Central con las tasas de interés en el mercado. Oye, entonces el Banco Central sube la tasa de interés cuando la economía va bien, ¿no? Y cuando hay signos de que podría haber inflación porque la economía está yendo, se está calentando, está muy bien. Y cuando la economía está recesada como hoy día, lo que hace el Banco Central es bajar la tasa de referencia, y la ha bajado a 0.25 de una manera abrupta, como ustedes verán en el gráfico, ¿no? Y este es un anuncio a la banca en general, al sistema financiero, del mensaje subliminal del Banco Central que dice, fíjense, hay recesión,
me gustaría que todos ustedes bajen la tasa de interés para que la gente se anime a pedir crédito y las empresas se animen a pedir crédito, salgan a comprar y la economía se mueva, ¿no? Y entonces, a través de la tasa de interés de referencia, el Banco Central anuncia al sistema financiero de que bajen las tasas de interés y que va a inundar de dinero el mercado para que haya mucha liquidez y eso obligue a que las instituciones financieras bajen su tasa de interés y presten dinero más barato, ¿no? Y las últimas crisis han sido originadas básicamente en el sistema financiero y entonces hay que preocuparse de la estabilidad del sistema financiero, de la solvencia de los bancos, las cajas, las cooperativas, etcétera. Y acá hay un estudio, ¿no? Sobre cómo está el sistema financiero de los principales países de América, ¿no? Y como verán, la banca peruana, ¿no? En general, relativamente está en muy buena posición y felizmente esta crisis ha agarrado a todo el sistema financiero peruano con muchísima liquidez. Los bancos, las cajas, las cooperativas tienen mucha más liquidez hoy día que la que pueden prestar, ¿no? Y el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas y COFIDE están inundando de dinero el mercado, como ustedes van a ver a continuación, ¿no? Todos los bancos que tienen, yo diría que el 80 y tantos % del sistema financiero nacional tienen calificación grado de inversión, ¿no? Como verán ahí, la mayor calificación es AAA y todos los bancos tienen calificación A o B, ¿no? Y grado de inversión significa grado de recomendación y hoy día, digamos, el superintendente de Banca y Seguro está, digamos, tranquilo porque el sistema financiero está bastante sólido, como ustedes verán ahí, ¿no? Y para finalizar esta primera etapa de información, este es un estudio que ha hecho una revista americana, The Economics, ¿no? Y lo que está revisando aquí son cómo van las economías emergentes, ¿no? Clasificadas en 4 categorías de fortaleza financiera, ¿no? Y dentro de los países emergentes, Perú ocupa el 4º lugar con mayor fortaleza financiera, ¿no? Así que la pandemia nos coge en un momento en que Perú se encuentra en muy buena situación, y entonces debería ser un país que la pase mejor que los países aledaños, ¿no? Para finalizar, tenemos elecciones en abril del año 2021, estamos a meses de las nuevas elecciones, y entonces junto con la pandemia tenemos pues este tema de las elecciones, el Congreso, ¿no? Y cómo los grupos políticos se están moviendo en la actualidad. Y la verdad que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Aparentemente vamos a tener elecciones en abril de todas maneras, ¿no? Y aparecen, digamos, estos candidatos, ¿no? En la palestra, ¿no? Antauro Humala es el candidato, digamos, a quien todo el mundo está mirando hoy día. Está preso, ¿no? Aparentemente no puede competir en las elecciones, pero él está defendiendo un argumento que parece que tiene sustento sobre que él no fue culpable de la muerte de los policías en el Andahuaylazo, ¿no? Así que dejo ahí la duda, ¿no? en el tema, pero en una situación como la que vivimos hay que agregar este componente de que no sabemos la direccionalidad del nuevo gobierno en el año 2021 y estamos cerca a esas elecciones, así que esto agrega, digamos, un elemento más al tema de retos y oportunidades, ¿no? Bien, y esta última lámina dice algo bien importante, ¿no? Perú es un ejemplo de crecimiento económico en los últimos 20 años en el mundo, ¿no? Esto es algo, digamos, nuevo porque los que ya tenemos algunos años de vida, siempre hemos visto a Perú como un país un poco rezagado y de repente en estos últimos 20 años hemos visto que Perú tiene fundamento, ¿no? Y ha crecido de una manera increíble, ¿no?
pero hay que hacer una reflexión importantísima, ¿no? Me la he estado haciendo ya hace varios años, ¿no? Que es cuando alguien se pregunta en el Perú, ¿no? ¿Cómo está la salud, el cuidado de la salud? ¿Cómo está la nutrición de los niños? ¿Cómo está la educación de nuestros niños y jóvenes? ¿Cómo funciona la administración de la justicia? ¿O cómo va la seguridad ciudadana? Y la respuesta es muy mal en todo el país, casi en todo el país, ¿no? Entonces, lo que hemos visto durante estos últimos años ha sido crecimiento económico. Y somos ejemplo en el mundo de crecimiento económico, ¿no? Pero ese crecimiento económico está sustentado bajo un país que no tiene cimiento sólido. Estos temas que ven ahí son los que, digamos, ponen los cimientos sólidos. Y si un edificio no tiene cimientos sólidos, se puede caer cuando tiene un temblor, ¿no? Como esta pandemia, por ejemplo, ¿no? Y esta pandemia nos hace ver, pues, las debilidades que tiene el Perú, ¿no? Y no obstante, la caja que tiene el Banco Central y el fondo para estos casos que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, que los quisiera tener cualquier país del mundo, vemos de que no podemos combatir con eficiencia una pandemia de este tipo, ¿no? Así que aquí el mensaje es, hemos crecido, sí, pero los cimientos sobre este crecimiento son muy débiles. Y viene un viento fuerte y puede tumbar todo ese crecimiento, y parte de eso lo estamos experimentando el día de hoy, ¿no? Bien, con esta introducción voy a ingresar a retos y oportunidades, ¿no? Y espero que los mensajes aquí los ayuden en sus actividades profesionales y empresariales, ¿no? El primer tema es las líneas que se han implementado después del COVID, ¿no? Yo en mi vida no he visto, digamos, la rapidez, cómo se ha puesto a disposición dinero abundante al mundo empresarial, a los trabajadores, a la sociedad en general, ¿no? Y también las tasas de interés. Y algo más, las garantías. El gobierno ha puesto garantía y ha dicho, yo aquí respondo por el 98%, el 95%, el 90%. Si falla el usuario, yo honro la garantía, ¿no? Esto es algo inusual en el mercado. Y hoy día tenemos el Fondo Crecer, el Fondo Reactiva Perú, el FAE-MIPE, ¿no? Y los tamaños de fondos, ¿no? Y de líneas, es Crecer 1.100 millones de soles, Reactiva 30.000 y después 30.000 más, 60.000 millones, algo nunca visto en el país. Y FAE-MIPE está en 4.000 millones y parece que va a crecer y va a haber un FAE-MIPE 3 próximamente, ¿no? Las coberturas de garantía son 75 a 50% del préstamo, la garantía de préstamo que otorga COFIDE. El Fondo Reactiva que puso a disposición el Banco Central tiene garantía del Ministerio de Economía y Finanzas entre 80 y 98% y el FAE-MIPE entre 90 y 98%, ¿no? Esto quiere decir que los bancos y el sistema financiero coloca y si se cae la operación, entra en default, el Ministerio de Economía y Finanzas entra en esas cantidades. Las tasas de interés son increíbles también. En el caso del Fondo Crecer es 6% al intermediario financiero y ahí el intermediario financiero le adiciona su margen de beneficio, ¿no? Y el Fondo Reactiva y el FAE-MIPE fueron otorgados anunciando la tasa al beneficiario final, ¿no? Y a esto, en el caso de Reactiva, hay que agregarle el 0.5 que cobra COFIDE, y entonces las tasas de interés con las cuales han salido las subastas han estado promediados entre 0.5 y 3.4. Y a eso hay que sumarle el 0.5 de COFIDE. De todas maneras son créditos muy, muy promocionales, como ustedes podrán comprender, ¿no? Y el FAE-MIPE sí, es la tasa al usuario final, ¿no? Y como ustedes podrán comprender, son tasas increíbles, ¿no? Increíbles.
y los montos máximos son para los dos primeros hasta 10 millones de soles y el FAEMIP es hasta 30.000 soles porque se supone que es para pequeños y microempresarios, ¿no? Bien, y entonces estamos, digamos, con abundantes líneas de crédito, ¿no? Y las nuevas reglas son el nuevo reglamento de Reactiva Perú, que salió hace unos días, incluye como usuarios de crédito no solamente empresas, sino a personas naturales que hacen actividad empresarial. Hay mucho informal que hace eso, ¿no? Y ya no se evalúa por ventas, sino por créditos anteriores en el sistema. Entonces, todos aquellos pequeños microempresarios, personas que hacen actividades empresariales, que tienen deuda con bancos, cajas, cooperativas, pueden, digamos, calificar. Perdón, en el caso de Reactiva, solamente bancos y cajas, ¿no? Y financieras, ¿no? Las empresas podrán obtener un segundo préstamo hasta un segundo mes de ventas, ¿no? Siempre que no exceda los límites el límite otorgado por beneficiario. Eso quiere decir que si en el Reactiva, en las primeras subastas, una empresa accedió a fondos, pero no topó el límite individual que tenía, puede obtener una segunda oportunidad y obtener más fondos, ¿no? Y también hace 3 días salió una autorización para que todas las instituciones financieras del país, inclusive las cooperativas, puedan reprogramar automáticamente los créditos vigentes al 19 de febrero del presente año, ¿no? O sea, todos los créditos que están en normal, los CPP, automáticamente pueden ser refinanciados hasta por 12 meses contados desde el 19 de febrero del año 2020, ¿no? Y entonces se dan facilidades para que el sistema financiero, digamos, tenga la flexibilidad para conversar con sus clientes y poder, digamos, reprogramar créditos, ¿no? Noticias importantes. Comentarios. Hoy día todas las instituciones financieras están muy, muy líquidas. Imagínense además todas las líneas de crédito que se están desembolsando hoy día, ¿no? Esto le da mucha más liquidez. A eso súmenle los retiros de las AFPs, ¿no? Que también es una cifra muy significativa, y los retiros de CTS. Esos van a las instituciones financieras o a través del sistema de adquisiciones, al final acaban en una institución financiera, ¿no? Así que liquidez, hay bastante liquidez. ¿Las tasas de interés bajarán? Yo digo que sí, ya están bajando y van a bajar significativamente. A la pregunta, ¿es buen momento de endeudarse? Muy buen momento de endeudarse, ¿no? Y no solamente endeudarse, sino los que tienen deuda, hay que reperfilar las deudas, ¿no? Y entonces, si yo tengo un crédito con un banco que me está cobrando 14%, yo puedo negociar con otro banco para que me compre la deuda y me dé menos tasa, más plazo o menos cuota, ¿no? Y si soy una empresa que tengo una deuda grande con un banco, yo puedo ir a otro banco o ir al mismo banco y decirle, oye, sabes, las tasas están bajando, antes de irme a otro banco a negociar el préstamo para pagarte, prefiero que tú bajes la tasa de interés, ¿no? Y seguramente los bancos van a comprender que es mejor reperfilar la deuda y bajar la tasa que seguir así, ¿no? Otra cosa importantísima es que la pandemia es como un terremoto. Entonces, ¿cómo se manejaban los scoring en los bancos, ¿no? Hay centrales de riesgo que manejan series estadísticas, ¿no? Y entonces, antes de aprobar un crédito, se iba a consultar estos buró de créditos para ver cuál era la currícula de la empresa o de la persona que está solicitando crédito, ¿no? Pero como había un terremoto y la pandemia ha afectado los negocios y las familias, ¿no?
toda esa estadística pasada ya no sirve de mucho para de aquí en adelante. Entonces los bancos y las instituciones financieras tienen que tomar decisiones después de un terremoto y no saben a quién se le ha caído la casa, quién es bueno, quién es mal usuario de crédito hacia adelante, ¿no? Así que tenemos que reconstruir, digamos, todo ese historial digamos, y tenemos que pensar de que muchas empresas probablemente no les va a ir bien y van a liquidarse o van a ir en decopio. Más adelante vamos a ver ese tema, ¿no? Pero hay este problema y muchas se van a reinventar, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. El siguiente tema tiene que ver con la incertidumbre y el miedo. Los inversionistas reaccionan de forma exagerada a las noticias negativas, ¿no? Y esta es una noticia altamente negativa, ¿no? Esta es una crisis que no la teníamos en la vida, ¿no? Y entonces hay miedo, hay temor, ¿no? Y cuando hay miedo y temor, surge la pregunta, ¿no? Aquellos que tienen recursos, ¿no? Que son pocos, pero son, digamos, los que alimentan de recursos al sistema principalmente, dicen, oye, el mundo que vamos a vivir es un mundo diferente, inseguro, con mucha incertidumbre, mejor dime cuál es la moneda más segura del mundo, ¿no? Y la respuesta, sin lugar a dudas, es el dólar americano, ¿no? Y por eso ustedes han visto cómo se está desplazando el dólar en el mundo con respecto a las monedas locales, ¿no? Y entonces hay mucha gente que dice, oye, mejor cambio mi moneda al dólar y espero ahí, ¿no? ¿Quién importa que el banco me pague 0.2% al año en dólares, pero prefiero estar en dólares que en soles, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo está la situación. Y cuando alguien es un poco más sofisticado y dice, oye, ¿cuál es el activo más seguro del mundo? Sin lugar a dudas, la respuesta es la letra del Tesoro americano, o sea, los bonos que emite el Tesoro americano, ¿no? Así que cuando hay miedo y temor, hay esta tendencia a buscar lo más seguro. Ya no interesa la rentabilidad, sino la seguridad, ¿no? Y eso ha hecho de que el dólar en el Perú empiece, fíjense, cayó y con el COVID otra vez está subiendo, ¿no? Y está un poco intranquilo en las últimas semanas, ¿no? Porque Estados Unidos está otra vez en la guerra comercial con la China, parecería que va a suceder algo, y porque la pandemia no se está controlando, ¿no? Ese es otro tema también importante, y entonces hay algo de nerviosismo, ¿no? Y entonces es natural que suceda una cosa como esta, ¿no? Ahora, les quiero mostrar este cuadro que es la serie histórica de cómo le ha ido al Perú con su moneda el sol con respecto a los vecinos, al resto del mundo, ¿no? Primero, los gráficos que aparecen ahí, ¿no? Y los gráficos que están a la izquierda, abajo está Perú, ¿no? Y en una bola de color celeste está encerrado -2% para Perú, ¿no? Y estas son estadísticas del año 2000 hasta hoy día, o sea, casi 21 años, ¿no? Y lo que dice este gráfico y esta bolita celeste, dice que el sol peruano en los últimos 21 años se ha revaluado con respecto al dólar 2%. Ese negativo significa revaluación. El yuan chino arriba se ha revaluado en 21 años 14%, o sea, el yuan chino es más fuerte que el dólar, 14%. El euro en estos 21 años se ha revaluado con respecto al dólar 11%. El yen japonés se ha devaluado 7%, el peso chileno 45%, el peso colombiano 91%, el peso mexicano 128%, el real brasilero 126% y el peso argentino 6.700%. O sea, la moneda peruana, el sol peruano, es de las monedas más duras del mundo, ¿no? Esto hace 30 años, pues, era algo impensable con la hiperinflación y los gobiernos anteriores, ¿no? Pero el manejo económico y monetario del Perú ha sido impecable
y la moneda peruana es de las más duras del mundo hoy día. Ahora vamos al cuadro de abajo lleno de números y verán en la última columna que dice 5 de junio, o sea, ayer, hoy día, ¿no? En lo que va del año, el sol peruano se ha devaluado 3,43 más o menos. Si ustedes la comparan con el peso mexicano más arriba, el peso se ha devaluado 14%, o sea, 4 veces más, casi 4 veces más que el sol peruano. México. El peso chileno se ha devaluado casi igual que el sol peruano, 3,80. El peso colombiano, 8, o sea, el doble que Perú. Y por supuesto Argentina está pasándola mal, ¿no? Y como ustedes podrán comprender, Perú relativamente, la moneda está bastante estable. En la última crisis, la crisis americana, el sol se devaluó 5%. Esta es una crisis más severa que la americana, sin lugar a dudas, ¿no? Y podría ser que llegue a 5% de evaluación, pero no creo que más que eso, ¿no? Después seguramente va a llegar a una situación, digamos, de baja, ¿no? Y les digo eso porque el Perú tiene 67 mil millones de dólares de reservas internacionales. O sea, si hoy día el Banco Central quisiera que el dólar valga 3,20, saldría a vender y podría ser que valga 3,20, ¿no? Lo que hace el Banco Central hoy día sale para evitar volatilidad, digamos, traumática, ¿no? Y cuando lo cree necesario para, digamos, que las empresas no sufran los embates de la volatilidad del tipo de cambio, básicamente, ¿no? Así que estemos tranquilos que el Banco Central tiene más reservas que todos los peruanos ahorrados en los bancos, ¿no? Con eso les digo bastante, ¿no? Bien. ¿Qué están haciendo con este tema las empresas y las personas? ¿No? Muchos han corrido a proteger, digamos, sus monedas o a diversificar. Una parte la coloco en soles, otra parte en dólares, ¿no? Otros han ido a comprar bonos emitidos por Tesoro, peruano, americano, ¿no? Otros se han ido a mover sus recursos de bancos menos seguros a bancos más seguros, ¿no? De cooperativas menos seguros a más seguros, y nosotros en la colectividad tenemos pues a las 3 más grandes de las 432 cooperativas del país, ¿no? Entonces, estas se están solidificando, ¿no? O están comprando acciones de empresas sólidas como Alicor, por ejemplo, ¿no? Que aparece ahí, ¿no? Esperando de que el fundamento de sus inversiones algún día coloque el precio de esas acciones en el valor que debería ser, ¿no? Entonces, si alguien tiene dinero y puede esperar, probablemente vaya hacia eso, ¿no? Bien, más adelante vamos a hacer un poco más de inversión. El siguiente tema tiene que ver con la virtualización de las actividades, ¿no? El confinamiento de la población está propiciando el trabajo, la educación, los servicios y el entretenimiento esencialmente virtual, ¿no? ¿Y qué ha pasado con la pandemia? Nos ha obligado a trabajar en casa, ¿no? Como ustedes saben, esto de home office apareció en los años 90. Estamos en el año 2020, ¿no? Sin embargo, las empresas siempre han estado reticentes a mandar a su casa a trabajar, ¿no? Siempre ha habido esa incertidumbre de que si trabajan en casa, trabajarán más, menos, estarán haciendo otras cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hoy día estamos obligados todos, hemos estado obligados 80 días a trabajar en la casa, ¿no? Y resulta de que para muchos de los que estamos trabajando en la casa, ahora estamos trabajando más, ¿no? Y algo increíble, la puntualidad ha mejorado, ¿no? Y cuando hacemos reuniones, generalmente a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, toda la gente está ahí, ¿no? A la hora exacta.
¿no? Y seguramente cuando pasemos la pandemia, muchas empresas les dirán a los trabajadores, oye, tú te quedas trabajando en la casa, no es necesario que vengas, ¿no? Y ya no sea necesario que el 100% de los trabajadores necesariamente estén en las oficinas o en las plantas, ¿no? La educación también ha sufrido un terremoto, ¿no? No había más remedio, se perdía el año o se hacía educación virtual y la mayoría de universidades particulares, Norberto y yo enseñamos en el Pacífico y salieron en tiempo óptimo y hoy día todas las clases son virtuales, ¿no? Los colegios también tienen locas a las mamás y a los papás apuntalando a sus hijos en la educación en la casa, ¿no? Y aquí quisiera hacer una reflexión sobre lo que dijo Salman Khan, ¿no? Un americano de origen hindú, que un día recibió, digamos, el encargo de su hermana de educar, de ayudar a educar a su hija. Y entonces el tío empezó a darle clases a la sobrina y después se dio cuenta que había internet y entonces le mandaba las clases por internet y después había videos, ¿no? Y había PowerPoint y entonces empezó a diseñar clases para su sobrina y la sobrina tan contenta de las clases que las subió a internet y se hizo viral. Después hubo una señora que lo llamó y se reunieron, le dijo cuéntame lo que haces y le dejó un cheque de $1 millón para que siga haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Y después sucedieron más mecenas, hasta Bill Gates le ha dado dinero y hoy día él tiene N cursos colgados en su web en 190 idiomas, ¿no? Todo gratis, ¿no? Y él ha escrito libros, ha dado conferencias, ha estado en el Perú, en un CADE, y lo que él pronosticaba hace muchísimos años, él decía que la educación iba a cambiar en el mundo, que iba a ser al revés, ¿no? En ese momento nosotros enviamos a nuestros hijos a la escuela para que aprendan, y en la casa hacían los ejercicios, ¿no? Y él decía que iba a ser al revés, que los niños iban a aprender en la casa y que iban a ir a la escuela a consultar las dudas que tenían con el profesor, ¿no? Y fíjense, la pandemia ha traído ese adelanto del futuro de una manera traumática, ¿no? Otra cosa importante que ha sucedido es la telemedicina, ¿no? Las autoridades no le daban pase a la telemedicina y se resistían a mover las regulaciones para que exista telemedicina en el mundo, ¿no? Hoy día, el 80% de las consultas médicas en Estados Unidos son telemedicina, ¿no? Y en el Perú también, ¿no? Ya las clínicas no están atendiendo como atendían antes y más bien la única manera de acceder a una consulta es a través de telemedicina. Y conferencias como la que vivimos hoy día se están haciendo bajo estas plataformas, ¿no? Zoom, el día 26 de marzo, perdón, alojó a 2.360.000 personas en su plataforma en el mundo. Y hoy día Zoom vale $40.000 millones como empresa, ¿no? Fíjense lo que ha sucedido con la pandemia. Ha relanzado este tipo de empresas y ayudas para poder trabajar y poder conectar. Y por supuesto el sistema financiero también no se ha potenciado con toda esta pandemia, todos sus canales digitales, ¿no? Y entonces hoy día la banca móvil, la banca por internet, el BIN, el DAL, el PAN, el YAPE, el KULK, el PLIN, etcétera. Y pronto vamos a tener S89. Más adelante les voy a hablar de eso, ¿no? Estos son los datos de cómo se ha virtualizado el sistema financiero, ¿no? Este es Interbank, ¿no? Fíjense, en marzo del año 19, el 57% de los usuarios del banco Interbank usaban los canales digitales.
Después de un año, en marzo de este año, ya no eran 57, sino 69. Y en un mes, de marzo a abril, ya no es 69, sino 78% de los usuarios de Interbank transitan por canales digitales, ¿no? Fíjense lo que puede hacer una pandemia, ¿no? Y Interbank en abril abrió 4 veces más cuentas digitales que en marzo, ¿no? Y Plin, que comparte con Scott y Bambit, en solo 2 meses ya cuenta con 800 miles de usuarios, ¿no? Una cosa increíble como ustedes podrán comprender, ¿no? El mundo se está volviendo más inteligente y está demandando experiencias sin fricción, ¿no? Estamos entrando a un mundo de menos materia y más digital, ¿no? Y el mundo, la frontera que vive el mundo de los pagos físicos, los pagos digitales, se está volviendo gris con tendencia a desaparecer y probablemente los billetes y las monedas dentro de algunos meses ya no sean necesarios en el mercado, ¿no? Y entonces todo se está acelerando. En agosto ustedes van a ver la aparición del primer neobanco en el Perú, un banco sin local, 100% digital, ¿no? Ya ha salido la oferta para que todos los que deseen ser usuarios del neobanco se anoten y hagan la cola para ser los primeros 8.000 usuarios del banco, ¿no? Que es la cuota con la cual aperturarían el banco en agosto de este año, ¿no? Bien. Otro tema importante que se ha acelerado es lo que se llama el apretón en el medio, que es una tendencia que dice que en el futuro solo existirán 3 tipos de empresas. Arriba a la izquierda, lo que se denomina mega empresas, que son las empresas grandísimas, ¿no? Que venden masivo a bajos precios y que cada vez son más grandes porque se fusionan, adquieren, absorben a otras empresas. Todas las empresas intermedias desaparecen en el mundo, ¿no? Y van a haber millones de empresas pequeñas tipo boutique que no compiten con la mega empresa, ¿no? Porque dan un servicio, digamos, más exclusivo o venden productos y servicios que no vende la mega empresa, ¿no? Y la tercera opción es juntar chicos para hacer una mega empresa, ¿no? El ejemplo peruano podría ser la Expexa, donde se juntaron 300 dueños de grifos individuales y conformaron una empresa que se llamó Pexa, exitosísima, ¿no? Lamentablemente se vendió hace unos años a Prima, ¿no? Pero en su vida fue exitosísima y entonces 300 griferos hicieron una mega empresa y actuaron bajo una misma bandera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se está acelerando esto con el debilitamiento de muchas empresas en el Perú, producto de la pandemia, ¿no? Y seguro los grandes van a ser más grandes, ¿no? Y los chicos tienen que tomar una decisión, ¿no? ¿Soy una MIPE boutique o soy parte de una red donde me junto con otros chicos para hacer una empresa más competitiva y pelear con los grandes? ¿Puedo adquirir, fusionar o absorber a otras empresas? Es otra pregunta interesante también, por más pequeña que sea, ¿no? Si está liquidando a alguien que tiene una esquina importante y que yo veo buena para mí, ¿no? Entonces vale la pena pensar en adquirir, fusionar o absorber a esas empresas, ¿no? O si hace sinergia conmigo, ¿no? O si yo voy a trabajar en el futuro para crecer y ser un grande, ¿no? Esto creo que es algo también que hay que meditar, aunque sea pequeño, ¿no? Otro tema es el tema del principio de los fenicios, ¿no? Una vez el precio del petróleo cayó a $10 el barril, cosa que nunca había sucedido. Estoy hablando de hace 15 años probablemente, ¿no? Y recibo una llamada de un amigo y me dice: oye, Lucho, quiero hablar contigo. Y así que nos citamos a almorzar y él me dijo: oye, fíjate, he estudiado que el petróleo en la vida ha costado $10 el barril.
¿no? O sea, que caiga más, imposible. Que suba, las posibilidades son muy altas, ¿no? Así que como yo no tengo tanqueros de petróleo para poder almacenar, comprar y almacenar petróleo, porque eso cuesta mucho, me ha averiguado qué derivados tiene el petróleo. O sea, qué productos se producen con el petróleo. Si el petróleo está bajo, el derivado también está con bajo precio. Y he identificado que hay polipropileno, que es un derivado del petróleo. Así que voy a comprar $3 millones en polipropileno que vienen en sacos, en chips. Eso sí se puede almacenar durante años, ¿no? Y hay mercado para eso, ¿no? Así que me dijo, voy a comprar y voy a esperar, ¿no? Y efectivamente compró, esperó e hizo la fortuna, ¿no? Este, y hoy día con la pandemia aparece este tema. ¿Los inmuebles están baratos? Sí. Antes de la pandemia ya estaban baratos. La Avenida Argentina, hace 5 años, el metro cuadrado en la Avenida Argentina costaba $1.350 el metro cuadrado. Antes de la pandemia, semanas antes, estaba en $700 el metro cuadrado, o sea, menos de la mitad. Y ahora con la pandemia, probablemente se puedan conseguir inmuebles, fábricas de edificios, oficinas, viviendas, a un precio de ocasión, ¿no? Igual, maquinaria nueva, usada, seguramente va a haber muchísimo porque los bancos se van a adjudicar garantías, las empresas van a preferir deshacerse de activos que tienen, ¿no? Las empresas que distribuyen equipo pesado, automóviles, camionetas, etcétera, van a tratar de liquidar sus inventarios porque además viene el otro año con nuevos modelos, ¿no? Y por supuesto, materia prima, productos terminados, productos intermedios, se van a rematar inventarios y entonces hay ocasiones interesantes para hacer fortuna también y creo que hay oportunidades para la gente que tiene liquidez o tiene capacidad de endeudamiento, ¿no? Bien. Otro tema es la afectación del negocio por la pandemia y la forma de recuperación de la economía, ¿no? Todavía nadie sabe en el Perú cuánto va a durar y cuán profundo es el daño que se ha hecho a la economía peruana. Sabemos que el daño ha sido inmenso, pero no sabemos en cuánto tiempo vamos a empezar a remontar esta pandemia, ¿no? Y cuando uno ve la televisión, ve los periódicos, sale a la calle, ven estas imágenes, ¿no? Y entonces, y todos los días vemos que hay más y más infectados y más muertos. Y la verdad es que uno pierde las esperanzas de que todo el gasto económico y financiero que está haciendo el país se está yendo al tacho porque los resultados no son buenos, ¿no? Y entonces los invito a ver este cuadro con más calma. No están grabando la conferencia, así que ustedes van a poderla ver nuevamente los que deseen, ¿no? Y este cuadro lo ha hecho un instituto que hace estudios económicos muy reputado, abajo está la fuente, ¿no? Que ha hecho un estudio bien interesante, ¿no? A la izquierda verán las posiciones, ¿no? La primera posición dice que el impacto del COVID es de 6 meses y la forma en que caemos y salimos es de una vez chica. Entonces, si ustedes piensan de que el Perú va a salir en 6 meses de la pandemia y la economía se va a restituir en 6 meses, entonces pónganse en esa línea de posición, ¿ya? La posición U, que es la segunda, dice que esto es para 18 meses, ¿no? O sea que esto es caída, vamos a estar abajo mucho tiempo y después ya saldremos, 18 meses. Y la otra es más pesimista, dice que el impacto va a ser de 3 años y entonces esta es una L, ¿no?
Y entonces, dependiendo del estimado que ustedes tengan, actualmente nadie sabe cuál va a ser la curva que va a seguir esta pandemia, ¿no? Y cómo vamos a salir de esta pandemia. Ustedes se tienen que colocar ahora arriba, ¿no? Es decir, la pandemia en mi actividad empresarial ha afectado positivo o negativamente. Si la respuesta es positiva, o sea, soy una farmacia, un laboratorio, alguien que produce productos de salud para el hogar, alimentos, etcétera, de primera necesidad, soy un molino de harina o produzco conserva de pescado, entonces estoy en esa primera columna que es positivo. Y entonces mi posición, digamos, es buena, hacia adelante, sea una B chica, una U o una L, ¿no? Pero si mis ventas han caído entre 0 y 15%, entonces es medianamente negativa y estoy en la segunda columna, ¿no? Y si mis ventas han caído entre 15 y 50%, ya me está afectando severamente. Y si mis ventas han caído más del 50%, entonces esto es catastrófico para mi negocio. Y abajo están algunos temas que hay que meditar, ¿no? Por ejemplo, si estamos en catastrófico, como le ha tocado al sector turismo, por ejemplo, ¿no? Y yo pienso de que la pandemia es caída y salida rápida, entonces dice, tenga gran parte de su negocio y prepárese para recomenzar porque la salida va a ser fácil y rápida, en 6 meses, ¿no? Si uno piensa que va a ser en forma de, uy, estoy en el sector turismo, entonces dice, muevas entre la innovación orgánica y el crecimiento inorgánico o desinvierta. O sea, mejor liquide el negocio y váyase, ¿no? Y si alguien piensa que esto va a demorar más de 2 años, entonces mejor abandonar el negocio, ¿no? Y pensar en otras cosas, ¿no? Y entonces este cuadro me pareció súper interesante para que ustedes evalúen en qué posición está su empresa, ¿no? Donde laboran o donde son dueños, ¿no? Así que vean este cuadrito, pónganse en la posición y hay que meditar, ¿no? Para cada supuesto que hay que hacer, ¿no? Y entonces viene un tema de reconversión de negocios, ¿no? Casi todos los negocios tienen que reconvertirse para adaptarse al nuevo mundo del COVID, ¿no? Las reconversiones pueden ser desde algo relativamente sencillo como adecuación del local a las nuevas normas sanitarias, a los protocolos y de distanciamiento social, hasta un completo giro del negocio, ¿no? El 12 de marzo se publicó modificaciones a la ley de licencia de funcionamiento y hoy día permiten que los negocios puedan cambiar de objetivo. Solo ¿no? Hemos visto en estos meses que han pasado, en estos 80 días, cómo se están reconvirtiendo, ¿no? Hay una entrevista de Maido, ¿no? De este gran chef Izuharu, de cómo un sueño se le ha cumplido, ¿no? Él quería no hacer comida para la élite del mundo, sino también comida, digamos, para que la gente en general disfrute de la buena gastronomía, ¿no? Y ahora Maido está haciendo, no delivery, hay que ir a recoger, digamos, el pedido al local de Maido, ¿no? Pero comida diferente, comida más de casa, ¿no? Pero digamos, se ha reconvertido, ¿no? De una manera importante. San Antonio es otro ejemplo también, que era una de las pastelerías, cafeterías más prestigiosas del país, se ha convertido en supermercado. Platanitos, que vende zapatos, tenía una plataforma para venta de zapatos, hoy día la ha abierto para cualquier cosa, ¿no? Casandina, que era un hotel, está reconvirtiendo sus habitaciones para oficinas, para gente que quiera alquilar por meses oficina.
Mesa 24/7 y Kenpo tuvieron un susto tremendo porque ya no aperturaban los restaurantes y a través de Mesa 24/7 se hacía reservas de restaurantes y los restaurantes estaban cerrados, ¿no? Y Kenpo traía mercadería de Estados Unidos y la dejaba en la puerta de la casa, de la oficina, y ya no había vuelos, ¿no? Y los dos se han reconvertido de una manera súper interesante y Mesa adecuó su plataforma para que a través de la plataforma Mesa 24/7 los mejores restaurantes del país puedan hacer este delivery, ¿no? Y hoy día la rentabilidad de Mesa 24/7 es mejor que la que tenían antes, ¿no? Y Kenpo, que traía, digamos, mediante su plataforma, traía productos de Estados Unidos principalmente, ha transformado su plataforma para dedicarlo a ser la plataforma de los pequeños negocios, como bodegas, confeccionistas, etcétera, y ya con dos datos que les brinde la bodega, la farmacia, la empresa, etcétera, ellos pueden darle una plataforma para que cada negocio tenga una plataforma propia con pasarela de pagos que transita a través de Kenpo, ¿no? Y ya tiene más de 1000 prospectos para empezar y ya empezó. Así que aquellos que necesiten vender, digamos, a través de plataformas, en vez de construir su plataforma, pueden utilizar la plataforma de Kenpo, ¿no? Que ya tiene pasarela de pagos y todo lo demás, ¿no? Hay empresas que han innovado haciendo moda, como esas mascarillas de estos niños, ¿no? Una fábrica de confecciones ahora se dedicaba a comida saludable, que es otra tendencia importante, ¿no? Un hotel se ha convertido en vivienda, ¿no? Un dentista ya no opera directamente, sino tiene un aditamento especial para no contaminar al paciente. Y Milán es un ejemplo de cómo la pandemia reconvertió las ciudades y están construyendo 35 kilómetros de ciclovías, ¿no? Que probablemente sea la manera de transportarse. Tondero es otra empresa importante en el país, tenía 5 líneas de negocios, ¿no? Y las 5 se cayeron, ¿no? Y así que hoy día su proyecto principal es hacer un autocine y se espera que en julio tengamos un autocine en el Jockey Plaza, ¿no? Cerca del Yoyo, ¿no? Cerca del Yoyo van a armar un autocine y seguramente van a haber por lo menos 5 autocines el próximo año funcionando en el Perú, ¿no? Así que hay mucho de innovación, ¿no? Y aquí la pandemia nos empuja, digamos, a esto que se llama innovación. Otro tema importante es qué venden las empresas, ¿no? Cuando uno va a Starbucks o compra en Amazon, en Alibaba, o va al restaurante central a degustar una comida de Virgilio, o sube un taxi en Uber, o va a Giraoka, ¿no? Probablemente está haciendo experiencia, ¿no? Una experiencia diferente, y cuando alguien alquila un alojamiento en una casa Airbnb o compra un auto que está conectado, ¿no? Hoy día, digamos, las empresas ya no venden productos y servicios, ¿no? Sino hoy, además con el COVID, se ha acelerado el proceso. Las empresas venden productos y servicios más un componente de experiencias, más un componente logística para llegar a tiempo, ¿no? Entonces hoy día el COVID lo que está haciendo es adelantar, ¿no? Este triunvirato de cosas para poder, digamos, que los usuarios experimenten una experiencia diferente de compra, ¿no? Entonces, hay que tener bien en cuenta de convertir nuestros negocios a negocios de experiencias, ¿no? Experiencias interesantes que se engrandecen cuando la logística para llegar al cliente, ¿no? Se hace más eficiente, ¿no? Otro tema interesante es todo el tema de laboral, ¿no? Y el gobierno y las empresas están utilizando todas sus armas. Y ustedes han visto los esfuerzos que se han hecho para pagar planillas
¿no? El gobierno subsidiando planillas, liberando CTS, AFPs, ¿no? Etcétera, etcétera. Y cuando ya no hay mucho que hacer, licencias sin goce de haber, ¿no? Reducción de remuneraciones, ¿no? Vacaciones adelantadas, ¿no? Y lo último es suspensión perfecta de labores, ¿no? Y entonces se está utilizando todo lo que está, todo el arsenal que hay a la mano para tratar de que no se rompa la cadena de pagos, para preservar a los trabajadores en sus puestos, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí viene un tema que para muchos, digamos, es un tema controversial, ¿no? Que es que probablemente mucha gente valiosa va a dejar sus trabajos, ¿no? Y, 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 y entonces aquellos que sobreviven a este COVID, ¿no? Y que están pensando en mañana, creo que esta es una muy buena oportunidad para identificar talento, ¿no? Talento y comenzar a recopilar talento, ¿no? Así como les digo, el COVID lo que va a hacer es que baja el precio de los inmuebles y es posible entonces encontrar inmuebles interesantísimos, locales para la empresa, para oficinas interesantísimos en el futuro, para nuestro negocio. Igual se va a liberar gente, ¿no? Valiosa que va a estar dispuesta a trabajar, digamos, quizás ya no por los sueldos que recibían antes, sino por algo menos, ¿no? Pero valiosa, ¿no? Bien, ya llegando al final, ¿no? Una de las meditaciones también es, oye, ¿qué pasa si me afectó la solvencia esta pandemia y estoy en problemas con mis acreedores, ¿no? Entonces, lo que hay en el Perú es Indecopi, y hay un sistema concursal, así se llama, ¿no? Y cuando hay, digamos, una empresa, llega un momento en el cual está asediado por las deudas y los proveedores y los banqueros que le están exigiendo pago, y le están embargando cuentas, etcétera, ¿no? Hay un procedimiento que se llama procedimiento concursal y uno va a Indecopi, ¿no? Y puede ir de mutuo propio o puede ir, o los acreedores pueden presentarse en Indecopi para llevar a la empresa a este procedimiento, ¿no? Y una vez que Indecopi acepte el procedimiento, le pone una sombrilla a la empresa y de ahí para adelante, mientras esté bajo la sombrilla del procedimiento concursal, ningún acreedor puede tocar los activos ni las cuentas bancarias de la empresa. Entonces la empresa puede seguir funcionando mientras resuelve sus conflictos de deudas, ¿no? Y entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Como después de la pandemia se prevé que muchas empresas, muchas, van a entrar a un problema, digamos, de insolvencia, lo que ha creado Indecopi es lo que aparece en la primera línea de esta lámina, que dice un procedimiento rápido que se llama el PART y está expresado en el decreto legislativo 1511 y que busca facilitar las decisiones de salvataje de empresas de cualquier tamaño, inclusive clubes y colegios, y evitar que necesariamente vayan a un proceso concursal ordinario preventivo que demoran 2 años en resolverse, sino esta es una vía rápida para cualquier empresa de cualquier tamaño y se hace vía electrónica, ¿no? Y entonces si algún empresario pequeño, mediano, grande, etcétera, está en una situación de insolvencia y está asediado por los acreedores, lo que puede es irse y acogerse a este PART en Indecopi, y entonces Indecopi le pone una sombrilla mientras dure el proceso, ¿no? Y esto puede ser llevado por el mismo empresario Indecopi, ¿no? Y lo que tiene que hacer es celebrar un contrato con sus acreedores principales, ¿no? Y en voto digamos en voto mayoritario los acreedores aceptan o no la fórmula, digamos, de cómo refinanciar las deudas que tiene la empresa, ¿no? Y se supone que en 45 días habrá una respuesta.
En esos 45 días nadie puede tocar los activos ni las cuentas de las empresas, ¿no? De la empresa en mención, el dueño sigue en posesión de la empresa y de la administración, y entonces se entra un periodo en el cual la empresa sigue funcionando normal, ¿no? Y se trata de llegar, digamos, a un acuerdo para que las acreencias se programen de una manera un poco más racional que si cada uno lo hace por su parte, ¿no? A esta decisión se toma en una junta de acreedores donde no intervienen los acreedores laborales, o sea, los trabajadores, ni los vinculados, o sea, los dueños de la empresa, ¿no? O sea, toman decisión solamente los acreedores de la empresa, ¿no? Y entonces hay que conversar bien con los acreedores para que de una manera ordenada se pueda resolver las acreencias que tienen, ¿no? Y a través de esto, entonces, las empresas pueden tener una salida, digamos, en vez de una liquidación y quiebra, ¿no? Bien, ya hemos llegado al final, ¿no? Dos láminas de reflexiones finales, ¿no? La primera es de que en el futuro el país tiene que invertir en los cimientos, ¿no? No tanto preocuparse en el crecimiento, sino en los cimientos. Hemos visto que no tenemos un buen cimiento de salud y tampoco tenemos un buen cimiento de educación. La justicia se ha estado arreglando, pero todavía falta muchísimo. Y de seguridad ciudadana, yo creo que se va a recrudecer porque hay mucha gente en la calle, mucha gente con necesidades, y entonces hay que invertir, ¿no? Pensando en el futuro, en estos que son los pilares, los cimientos que sustentan la sociedad del país. El COVID es un fenómeno nuevo y devastador que recién empezamos a conocer, por lo que no hay forma de proyectar sus efectos con seguridad. Sin embargo, lo que sí es seguro es que la humanidad ha demostrado una sorprendente capacidad para sobreponerse a retos y a amenazas del pasado. O sea, probablemente vamos a salir de esto, ¿no? Y aquí acabo con una reflexión que me ha hecho Javier Otiuro, un amigo de hace mucho tiempo, y me escribió un correo y terminó diciendo: en la vida todo pasa y esta crisis también pasará y luego será solo un recuerdo, ¿no? Y seguramente así va a ser, y de aquí a unos años les contaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, lo que hemos vivido y cómo la pasamos confinados en la casa, ¿no? Y cómo resolvimos nuestros problemas familiares, empresariales y del país, ¿no? Muchas gracias. Vamos a dar pase a las preguntas. Tenemos algunas preguntas que se han ido contestando un poquito durante digamos, la sesión, pero igual las hacemos en respuesta a estas inquietudes. La primera pregunta dice lo siguiente: ¿por qué la cuarentena no es comparable con la sesión siguiente? ¿Qué recomendación podría dar a los empresarios comunitarios? Bueno, sí, fíjense, yo creo que innovación es una de las cosas importantes, ¿no? La vida ya no va a ser igual que antes y tenemos que pensar en cómo innovar los negocios, ¿no? Si ustedes ven en la calle lo que ha sucedido, mucha gente prefiere ir a comprar cerca a la casa que ir lejos, ¿no? Y hacía mucho tiempo que yo no veía bodegas con cola, ¿no? Bodega, digamos, con más responsabilidades que antes, ¿no? Y veo cosas interesantísimas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacer con una peluquería de un salón de belleza, ¿no? Hacia adelante, ¿no? O cómo hacer con locales pequeños, que no pueden cumplir con los protocolos de sanidad, ¿no? Entonces tenemos que comenzar a pensar de una manera diferente a la que veníamos pensando, ¿no? Y entonces necesitamos, digamos, reconvertir nuestra cultura, nuestra manera de pensar a una manera de pensar más innovativa, ¿no? Y creo que eso nos empuja, digamos,
hacerlo con velocidad porque la pandemia, digamos, ha atacado fuertemente, nos ha tenido movilizado mucho tiempo y nuestra caja no da para tanto, ¿no? La estadística dice que la caja da para 10 semanas, pero más que eso ya no, ¿no? Y entonces hoy día estamos, digamos, en una línea en la cual tenemos que hacer las cosas sí o sí, ¿no? Felizmente creo que tenemos 4 cooperativas en la comunidad, ¿no? Que pueden entender mejor nuestra realidad, así que cualquier reconversión, ¿no? Tiene al costado, digamos, la posibilidad de conseguir financiamiento, ¿no? Una pregunta, la economía en ese sentido, ¿qué cosas debe hacer el gobierno para hacer un cambio en la expectativa de la gente? Desde una perspectiva empresarial, muchos estamos ya en la decisión probable de cerrar el negocio o seguir, como usted dice, generando a partir de un cambio, una innovación. ¿Hasta qué punto la resiliencia de nuestras empresas en un mercado tan tradicional, donde la gente sale a conseguir sus productos, va a poder subsistir? ¿Qué nos recomendaría? Sí, fíjense, a ver, esto pasa por una reconversión, digamos, de la educación en el país, ¿no? Yo creo que la base donde hemos fallado es en la educación del país, ¿no? Si ustedes ven en el mundo, ¿en qué países la pandemia ha atacado menos? Son aquellos donde la sociedad, digamos, es una sociedad que tiene una cultura y una educación mejor, ¿no? Este, a ver, eh, yo pienso de que la salida va a ser la B de Nike, por eso en una de las láminas apunté la B de Nike, ¿no? La B de Nike es una B chica, pero el segundo trazo después de la caída es un trazo largo y con una pendiente no tan pronunciada. En otras palabras, la pandemia hasta la salida va a llevar varios meses más, ¿no? Y entonces tenemos que alistarnos para un escenario de ese tipo. ¿Qué hace un gobierno en un escenario así? ¿No? Tiene que salir a quemar sus balas y uno digamos, de los disparadores más importantes en una economía recesiva es que hacen los, los gobiernos para salir de eso, ¿no? Y en el Perú hay déficit de infraestructura. Entonces, lo primero que tiene que hacer el gobierno es endeudamiento y salir a hacer la infraestructura que falta en el país, ¿no? Y ese gasto de infraestructura es la que mueve la economía privada, ¿no? Y si eso se hace con eficiencia, los privados van a comenzar a invertir porque el Estado contrata privados para hacer obra, ¿no? Y contrata trabajadores, etcétera. Fíjense, les cuento cómo es ese proceso de inversión, ¿no? Por ejemplo, cuando se amplió Cerro Verde, una mina importante en el sur del país, en el proceso de ampliación, o sea, en la construcción, trabajaron 15.000 trabajadores muy bien remunerados. Y eso movió la economía de Tacna, Moquegua y Arequipa. Cuando acabó la ampliación ya no eran 15.000 trabajadores, sino eran 3.500, ¿no? Esa es la importancia de la inversión, ¿no? Y entonces esta es la gran oportunidad que tiene el Perú para salir y hacer obra, ¿no? Esa obra que ha estado relegada durante años, ¿no? Y que es necesario para el país. Fíjense, ojalá hubiese estado listo el metro 2, ¿no? El metro 3 y hoy está en estudio hasta el metro 6. Hoy día necesitamos transporte público eficiente, ¿no? Y entonces hay que empujar eso. El metro 2 está avanzando a 7 kilómetros por año, una vergüenza, y hace 2 años avanzaba 1 kilómetro por año, ¿no? Y entonces hay que empujar y hay que eliminar todas las trabas. Hoy día creo que hay suficiente argumento para saltar algunas vallas, ¿no? Y hacer ese gasto público para que las cosas caminen a diferente velocidad y ese dinero entre en la economía y ese empuje y al sector privado invertir y eso alentaría lo que se llama la confianza del consumidor, ¿no? Básicamente creo que hay que hacer eso y hay que hacer algo de subsidio como lo ha hecho
el gobierno hacia las clases menos pudientes para que puedan sobrevivir en esta etapa dura que todavía existe, ¿no? ¿Por qué en Estados Unidos, digamos, la cosa es menos dolorosa? Porque el gobierno está pagando más a los trabajadores por su seguro de desempleo que lo que ellos ganarían en general, ¿no? De lo que ellos ganarían trabajando, ¿no? Y entonces la confianza del consumidor no está tan afectada como en el Perú, ¿no? En el Perú hay mucha informalidad y mucha pobreza, ¿no? Muy bien, muchas personas están pensando en retirar el 25% de la AFP. Ajá. La pregunta es, ¿qué opinas sobre esto? Muchos hablan de que no es el mejor momento, pero estamos en una situación crítica. Sin embargo, si uno expone y materializa la pérdida de los fondos invertidos, ¿hasta dónde podemos seguir esperando? Sí, gracias por la pregunta. Es una pregunta bien frecuente, ¿no? Me la hacen por teléfono muy a menudo gente que tiene que tomar la decisión, ¿no? Fíjense, yo retiraría mis fondos del 25% si tengo una necesidad urgente, que no tengo otra manera de resolverlo. Segundo, la retiraría si yo conozco el mercado del sistema financiero, eso significa las instituciones más el mercado de capitales. Si yo conozco bien el mercado y sé que voy a hacer un mejor performance en el largo plazo que el comité de inversiones de la AFP, la retiraría y manejaría yo el dinero porque lo voy a hacer mejor y le voy a dar una renta mejor que el comité de inversiones de la AFP, ¿no? Esos son los dos argumentos para retirar el dinero. Si esos dos argumentos no califican, ¿no? En otras palabras, no tengo necesidad de los fondos, urgente. Y segundo, yo creo que ellos van a manejar mejor mi dinero que yo lo dejaría en la AFP, porque lo que estoy haciendo básicamente es, digamos, hipotecando mi jubilación, ¿no? Y dejando, digamos, a la incertidumbre qué va a pasar cuando yo me jubile, ¿no? Ahora, he visto que la Cooperativa Pacífico, por ejemplo, se compromete a dar un cheque de 8% de interés por depositar, digamos, dineros en la cooperativa, ¿no? Entonces, para alguien que es socio de la cooperativa, entonces podría ser, oye, yo deposito, retiro de la AFP, deposito en Pacífico y me pagan 8% al año, que en soles es una muy buena tasa, y confío que la inflación, digamos, no va a deteriorar mucho mi dinero, entonces podría ser una opción, ¿no? Hace 2 días invitaron a la superintendente de Banca y Seguro al Congreso. Entonces ella fue con su PowerPoint y ella, además de banca y seguros, maneja también las AFPs. Y ella le dijo a los congresistas, fíjense, en promedio las AFPs han rendido de rendimiento anual 10% al año. Y en rendimiento real, o sea, descontado inflación, 6.1%. Si no me equivoco, esa fue la cifra, ¿no? Entonces el pronóstico es, si yo saco los fondos del FP, tengo que ser capaz de hacer rendir más en valores nominales que 10% que históricamente ha rendido la AFP, ¿no? Muy bien. Hay un par de preguntas adicionales. Una de las preguntas es, en esta coyuntura tan incierta para todos, gobierno, empresarios y público en general, sabemos que es importante, y lo mencionaste en las diapositivas, trabajar en las alianzas y formar clústeres económicos. Para una empresa muy grande tal vez esto sea bastante alcanzable. ¿Cómo podemos, empresas de corte mediana y pequeña, hacer alianzas para poder sobrepasar esta coyuntura tan crítica y lo que dure el efecto? Como tú bien dices, puede ser una W o puede ser una L. Todos esperamos que sea una V, pero ante esta coyuntura, ¿qué nos sugieres como alianzas para empresas medianas y pequeñas? Sí, fíjense, hay que comenzar a trabajar en forma asociativa, ¿no?
Generalmente nosotros empezamos con empresas familiares y no queremos salir, digamos, del entorno familiar, ¿no? Y eso se entiende por una cuestión de confianza, ¿no? Pero el mundo cada vez se está ampliando, ¿no? Y las fronteras que dividen una empresa de otra empresa se están volviendo grises, ¿no? Y entonces tenemos que aprender a trabajar más en términos asociativos, ¿no? Yo me asocio con otra empresa, ¿no? Para abastecer un pedido que tengo, ¿no? Yo me asocio con otra persona para hacer más eficiente mis compras y hacer volumen y tener acceso a más descuentos, ¿no? Yo me asocio con otra empresa para intercambiar información y conocimiento, ¿no? Yo me asocio con otra empresa para que juntos podamos invertir en innovación y desarrollo, ¿no? Yo me asocio con otra empresa para tener una plataforma para llegar más eficientemente con mi mercado, ¿no? Y poder satisfacer mejor, ¿no? Yo me asocio con otra persona para ser parte de la cadena, ¿no? Del producto final, ¿no? Y entonces, cada vez las empresas empiezan a involucrarse un poco más. Les cuento la historia de Matsushita rápidamente, ¿no? Hace unos años, un amigo muy cercano me dijo molesto de que National le había pedido su estructura de costos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos querían saber de todos sus proveedores la estructura de costos. Y él me dijo, yo no se lo voy a dar porque esa es una cosa muy propia de mi empresa y mi cliente no tiene por qué saber mi estructura de costos. Pero entre la filosofía de Matsushita, ¿no? Ellos lo que necesitan saber es que cada proveedor de Matsushita tenga un margen de rendimiento aceptable, de tal manera que el producto final de Matsushita tenga un precio aceptable, ¿no? Y es por eso que ellos pedían, digamos, la estructura de costos de todos los proveedores para que el producto final tenga éxito, ¿no? Y uno es parte de esa cadena para que el producto final tenga éxito, ¿no? Así que cada vez la modernidad nos indica de que tenemos que estar más juntos, más asociados, intercambiar más experiencias y más bien confiar en que nuestra capacidad, no obstante ceder conocimiento, ¿no? Es bueno estar juntos, ¿no? Muy bien. Y la última pregunta, creo que es una pregunta corta, pero muy difícil. Si bien la expectativa es que sea una V, el retorno a la normalidad, y en una de las diapositivas presentó que la economía podría caer, el PBI podría caer en menos 12%, ¿cuál es su estimación para el 2021? ¿Cuál podría ser el PBI para este rebote? Sí, fíjense, el PBI se calcula en base al periodo anterior, ¿no? O sea, si el periodo anterior ha caído 12%, ¿no? El cálculo del nuevo PBI se calcula sobre la base de menos 12%. Entonces es más fácil, digamos, tener un valor positivo el año 21, porque se va a medir contra el PBI de cada mes del año, del año anterior, ¿no? O sea, si marzo de este año, abril de este año es menos 30, ¿no? Probablemente abril del próximo año no haya esa caída de 30% porque no hay confinamiento, ¿no? Y entonces podría ser que el crecimiento del año 21 sea una cifra positiva relativamente alta, ¿no? Muy bien. Muy bien, ingeniero Luis Baba. Le agradecemos a nombre del Departamento de Juventudes y de la Asociación Peruano-Japonesa, representada por Roberto Josaka, su gentileza por participar y por compartir tan importante información que estamos seguros va a ser muy útil para la comunidad y todos los amigos de la asociación para entender un poco mejor el panorama y prepararnos para lo que se viene. El camino es duro, pero no podemos vencerlo. Muchísimas gracias. Que tengan un lindo día. Buenas noches. Cuídense. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, don Luis. Es un gusto tenerlo. Gracias. Saludos, César.
Hola amigos, yo soy Denisha Shiki y quiero invitarlos a apoyar a la campaña Perú Gambare. Gracias a las donaciones de muchas personas e instituciones solidarias, hemos podido llevar agua y alimentos a muchas familias y comedores, así como también mascarillas para el personal de salud de varios hospitales. Ayúdanos a seguir ayudando. Con tus donaciones podemos llegar a muchas más familias que todavía nos siguen necesitando. Ayudemos a ayudar. Perú Gambare.